Su marido llegó con su amante y la humilló por no poder tener hijos. Pero lo que pasó después lo dejó sin palabras. Luciana Vargas contemplaba el amanecer desde la enorme ventana de su habitación, una vista privilegiada de la ciudad que alguna vez pensó que sería la prueba tangible de que su vida había alcanzado la perfección. Los rayos del sol atravesaban los vidrios impecables, reflejándose en los muebles elegantes y caros que decoraban su hogar. Sin embargo, dentro de esa enorme casa, todo se sentía frío, vacío. Mientras sostenía una taza de café que ya no estaba caliente, sus ojos brillaban, pero no de felicidad. Eran lágrimas reprimidas, esas que había aprendido a ocultar con maestría a lo largo de los años. Emiliano siempre decía que las mujeres lloronas eran insoportables, y Luciana hacía todo lo posible por ser lo opuesto. Se obligaba a ser fuerte, perfecta, la esposa ideal. Habían pasado 10 años desde que se casó con Emiliano Fuentes, un hombre carismático, guapo y ambicioso que la había deslumbrado desde el primer momento. Venía de una familia humilde y trabajadora en su pequeño pueblo natal, y cuando Emiliano apareció en su vida, prometiéndole un futuro lleno de amor y abundancia, no lo pensó 2 veces. Dejó todo atrás para seguirlo, creyendo que juntos construirían un hogar lleno de amor y felicidad. Pero los años habían desgastado esa ilusión. Lo que comenzó como un matrimonio lleno de promesas y sueños compartidos se transformó en una rutina opresiva. Emiliano había dejado de ser el hombre cariñoso y protector que la conquistó. Con el tiempo, su ambición lo convirtió en un esposo distante, controlador y cruel. Luciana siempre supo que Emiliano soñaba con tener hijos. Desde el principio, él hablaba con emoción sobre cómo quería un heredero para continuar su legado, para darle sentido a todo el esfuerzo que ponía en sus negocios. Ella compartía ese sueño. Pero el destino no fue amable con ellos. Después de años de intentos fallidos y desgarradores tratamientos médicos, Luciana no logró quedar embarazada. «Es culpa tuya», le había dicho Emiliano un día, luego de regresar del médico. Era una tarde lluviosa, el sonido de las gotas golpeando las ventanas resonaba en la sala cuando él la miró con desdén. «¿No entiendes lo que es para un hombre querer ser padre y estar casado con alguien que no puede dárselo? ¿Para qué sirve todo lo que tenemos si no hay nadie para heredarlo?». Esas palabras se quedaron grabadas en su memoria, como cuchillos clavados en el corazón. Luciana intentó explicarle que los doctores no habían encontrado ninguna razón clara para su infertilidad, pero Emiliano siempre encontraba la manera de culparla. Cada comentario, cada mirada de desprecio, cada humillación, iba construyendo un muro invisible entre ellos. Ese día, mientras observaba el amanecer desde su ventana, Luciana pensó en cómo había llegado a ese punto. Recordó los sacrificios que había hecho por Emiliano. Dejó su trabajo como maestra, una profesión que amaba, porque él quería que se dedicara exclusivamente a ser su esposa. Se alejó de su familia, porque Emiliano decía que su pequeño pueblo era un lastre que no quería cargar. Incluso abandonó a sus amigas, porque Emiliano siempre insinuaba que no eran de su nivel. Y ahora, después de todo lo que había dado, Emiliano la trataba como un objeto roto, algo que no tenía valor porque no podía cumplir con su único propósito según él. Ser madre, pensaba Luciana, ¿eso me define como mujer? Esa mañana, Luciana estaba agotada. No físicamente, sino emocionalmente. Era como si un peso invisible la estuviera aplastando poco a poco, hasta dejarla sin aliento. Pero Emiliano no lo notaba, o quizá no le importaba. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. La empleada doméstica, una mujer joven llamada Andrea, entró tímidamente. «Señora Luciana, el señor Emiliano me pidió que le recordara que hoy tiene una cena importante con sus socios. Quiere que usted esté presente». Luciana asintió en silencio. Sabía lo que eso significaba, otra noche fingiendo que eran la pareja perfecta, sonriendo ante desconocidos mientras Emiliano hablaba de sus logros y la ignoraba por completo. El resto del día pasó como un borrón. Luciana se dedicó a preparar todo para la cena, supervisando a los empleados, asegurándose de que cada detalle fuera impecable. Emiliano tenía estándares altos, y cualquier error, por pequeño que fuera, se convertía en motivo de crítica. Cuando llegó la noche, Luciana estaba vestida con un elegante vestido azul oscuro,
uno que Emiliano había elegido para ella tiempo atrás. Siempre decía que el azul la hacía lucir sofisticada, pero para Luciana era solo otro recordatorio de cómo hasta su apariencia estaba dictada por él. Emiliano llegó tarde, como siempre. Luciana estaba acostumbrada a su puntualidad descuidada. Entró en la casa con una sonrisa arrogante, vistiendo un traje impecable y con esa actitud que siempre impresionaba a los demás. Pero lo que Luciana no esperaba era lo que venía detrás de él. «Luciana, te presento a Valeria», dijo Emiliano con un tono casual, como si no acabara de cruzar una línea imperdonable. Valeria era una joven de cabello largo y castaño, con una figura esbelta y una sonrisa que irradiaba confianza. Llevaba un vestido rojo ajustado que acentuaba su belleza. Luciana sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor mientras Emiliano continuaba hablando. «Valeria es una amiga muy especial», dijo Emiliano, pero sus palabras estaban cargadas de algo más. Había un tono de burla, de desafío. Luciana no podía creerlo. ¿Había traído a su amante a su casa, a una cena que ella había organizado? El silencio en la habitación era ensordecedor. Los empleados evitaban mirarla a los ojos, mientras los invitados intercambiaban miradas incómodas. Además, Valeria tiene algo que contarnos, continuó Emiliano, ignorando por completo la expresión de Luciana. Valeria sonrió y puso una mano en su vientre. «Estamos esperando un bebé», anunció, con una dulzura que Luciana encontró insoportable. El golpe fue devastador. Sentía que le habían arrancado el alma, que su dignidad había sido pisoteada frente a todos. Quería gritar, quería llorar, pero no podía moverse. Era como si su cuerpo estuviera paralizado por el dolor. Los invitados aplaudieron tímidamente, sin saber cómo reaccionar. Emiliano, en cambio, parecía disfrutar del momento. «Al fin tendré el hijo que siempre quise», dijo, mirando directamente a Luciana. Ella no respondió. Se levantó lentamente, con la cabeza en alto, y salió de la habitación. Sentía las miradas de todos en su espalda, pero no le importaba. Subió las escaleras, entró en su habitación y cerró la puerta con fuerza. Allí, finalmente, dejó salir todo lo que había contenido durante años. Se derrumbó en el suelo, sollozando como nunca antes. La imagen de Emiliano y Valeria, la noticia del bebé, las humillaciones constantes, todo la golpeaba como un torrente imparable. En medio de su desesperación, algo cambió. Un fuego comenzó a arder dentro de ella, un fuego que nunca había sentido antes. Ya no se trataba solo de dolor. Era rabia, una rabia profunda y liberadora. «Esto no puede quedar así», pensó, secándose las lágrimas. Esa noche, Luciana decidió que no sería la víctima en esta historia. Emiliano había encendido una chispa peligrosa, y Luciana estaba a punto de convertirse en una fuerza que él nunca podría controlar. Luciana despertó al día siguiente con los ojos hinchados por el llanto, pero su corazón, aunque todavía lastimado, latía con una determinación que nunca antes había sentido. Había pasado la noche en vela, repasando una y otra vez la humillación de Emiliano y Valeria frente a todos los invitados. La imagen de aquella mujer posando su mano en el vientre, como si su embarazo fuera un trofeo que Luciana nunca podría alcanzar, ardía en su memoria como una herida abierta. Sin embargo, entre las lágrimas y el dolor, algo había cambiado en ella. Había pasado años siendo sumisa, soportando los desprecios de Emiliano y aceptando las culpas que él le cargaba injustamente. Pero ahora, algo dentro de Luciana despertó, una fuerza que había estado dormida durante demasiado tiempo. Mientras miraba su reflejo en el espejo, apenas reconocía a la mujer que veía frente a ella. Su cabello perfectamente arreglado, sus joyas caras, su vestido de diseñador, todo parecía un disfraz que ya no quería usar. Emiliano la había moldeado para que encajara en su mundo, pero ese mundo ahora le parecía un lugar frío y hostil. Se quitó el vestido y las joyas con rabia, arrojándolos al suelo. Sentía que, de alguna manera, al deshacerse de esos objetos también se liberaba de las cadenas que él le había impuesto. Vestida con unos simples jeans y una blusa, recogió su cabello en una coleta y respiró hondo. No sabía exactamente qué haría, pero una cosa era segura: Emiliano no iba a salirse con la suya.
Decidida a dar el primer paso hacia su libertad, Luciana llamó a Rosaura, su mejor amiga de la infancia. Aunque llevaban años sin hablar, sabía que podía confiar en ella. Rosaura siempre había sido una mujer fuerte y directa, alguien que no temía decir la verdad aunque doliera. ¿Luciana? Respondió Rosaura al otro lado del teléfono, con una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Qué pasó? Hace años que no sé de ti. Rosaura, la voz de Luciana temblaba, y por un momento sintió que iba a romperse de nuevo. Pero se obligó a mantenerse firme. Necesito tu ayuda. Rosaura no hizo preguntas innecesarias. Quedaron de encontrarse en un café en el centro de la ciudad. Cuando Luciana llegó, Rosaura ya estaba ahí, esperándola con su expresión seria pero cálida. Cuéntamelo todo, dijo Rosaura, tomando las manos de Luciana entre las suyas. Luciana comenzó a hablar, derramando todo lo que había guardado durante años. Le contó sobre las humillaciones, sobre los intentos fallidos de tener hijos, sobre la amante de Emiliano y la cruel escena de la noche anterior. Rosaura escuchaba en silencio, apretando los labios con rabia contenida. Ese malnacido no tiene idea de con quién se ha metido, dijo Rosaura cuando Luciana terminó. Vamos a destruirlo, Luciana. Pero primero, necesitas levantarte. No puedes enfrentar esto desde el suelo. Las palabras de Rosaura fueron como un bálsamo para Luciana. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien estaba de su lado, que no estaba sola en esta batalla. Pasaron las semanas, y con la ayuda de Rosaura, Luciana comenzó a reconstruir su vida. Una de las primeras cosas que hizo fue enfrentarse a Emiliano por las finanzas. Descubrió que él había vaciado sus cuentas conjuntas, dejándola sin un centavo. Fue un golpe devastador, pero Rosaura la ayudó a buscar asesoría legal para proteger lo poco que le quedaba. Mientras tanto, Emiliano vivía en su propio mundo de arrogancia, convencido de que Luciana era demasiado débil para hacer algo al respecto. Se había mudado oficialmente con Valeria, y juntos disfrutaban de los lujos que Emiliano todavía podía pagar, aunque su situación financiera comenzaba a tambalearse. Un día, mientras revisaba unos documentos viejos, Luciana encontró algo que cambiaría el rumbo de su vida. Era un sobre con resultados médicos que Emiliano había dejado olvidado en un cajón. Al abrirlo, su corazón se detuvo. Los resultados mostraban que Emiliano era infértil. Por un momento, el mundo pareció detenerse. Todas las humillaciones, todas las acusaciones, todas las veces que él la culpó por no poder tener hijos, todo había sido una mentira. Emiliano siempre supo que el problema era él, pero eligió culparla a ella para proteger su orgullo. La rabia que Luciana sintió en ese momento fue abrumadora. Sus manos temblaban mientras sostenía el sobre. Las lágrimas corrían por su rostro, pero esta vez no eran de tristeza, sino de furia. Emiliano no solo le había arrebatado años de su vida, también la había hecho cargar con una culpa que no le pertenecía. Rosaura fue la primera en enterarse de la verdad. Cuando Luciana le mostró los resultados, su amiga se puso de pie de un salto, llena de indignación. «Ese desgraciado no merece piedad», dijo Rosaura, apretando los puños. «Vamos a usar esto en su contra. Pero primero, quiero que te prepares. No puedes enfrentarlo así, Luciana. Necesitas ser más fuerte, más astuta». Luciana asintió. Sabía que Rosaura tenía razón. Durante demasiado tiempo, había permitido que Emiliano la controlara, pero ahora estaba decidida a recuperar el poder. Con el apoyo de Rosaura, Luciana comenzó a trazar un plan. Lo primero que hizo fue buscar trabajo. Quería recuperar su independencia, demostrar que no necesitaba a Emiliano para sobrevivir. Gracias a su experiencia como maestra, consiguió un puesto en una pequeña escuela en las afueras de la ciudad. No era un trabajo glamoroso, pero le devolvió un sentido de propósito que había perdido hacía años. También comenzó a cuidar de sí misma. Rosaura la animó a inscribirse en clases de yoga y meditación, algo que ayudó a Luciana a calmar su mente y a reencontrarse con su fuerza interior. Pero lo más importante fue que Luciana comenzó a recopilar pruebas en contra de Emiliano. Con la ayuda de Rosaura, contrató a un investigador privado que comenzó a seguir los pasos de Emiliano y Valeria.
Lo que descubrieron fue incluso más sorprendente de lo que Luciana había imaginado. Valeria, la mujer que Emiliano había presentado como su gran amor, no era más que una oportunista. Había fingido estar embarazada para asegurarse de que Emiliano la mantuviera, pero en realidad tenía una relación secreta con otro hombre, un inversionista rico que le prometía una vida de lujos. Cuando Luciana supo la verdad, no pudo evitar sonreír. La situación comenzaba a inclinarse a su favor y estaba decidida a aprovechar cada oportunidad para hacer que Emiliano pagara por todo el daño que le había causado. Sin embargo, en su interior, Luciana aún lidiaba con el dolor. Había noches en las que se despertaba llorando, recordando los momentos felices que compartió con Emiliano en el pasado. Había amado a ese hombre con todo su corazón y ahora debía aceptar que él nunca la había valorado realmente. Una noche, mientras escribía en su diario, Luciana se prometió a sí misma que nunca más dejaría que alguien la pisoteara. Sabía que el camino hacia su venganza sería largo y difícil, pero estaba lista para enfrentarlo. Emiliano había despertado a una mujer que él no reconocería, una mujer que no tenía miedo de luchar por lo que merecía. Luciana regresó a su pequeña casa en la periferia de la ciudad tras una larga jornada en la escuela donde había comenzado a trabajar. Aunque era un lugar modesto, lo sentía como un refugio, un espacio donde podía ser ella misma, lejos de las sombras que Emiliano había proyectado sobre su vida durante tantos años. La casa no tenía los lujos a los que se había acostumbrado, pero para Luciana eso no importaba. Allí no había mármoles fríos ni sofás caros que nunca se usaban. Había madera vieja, cortinas descoloridas y el aroma del café que ella misma preparaba cada mañana. Era su hogar y cada rincón tenía el calor de su esfuerzo. Esa noche, mientras se preparaba una taza de té, el silencio de la casa le permitió escuchar sus propios pensamientos, aquellos que a veces trataba de evitar. Pensaba en Emiliano, en Valeria y en todo lo que habían hecho para destruirla. Pero también pensaba en su propia responsabilidad, en cómo había permitido que su amor por Emiliano la cegara. Se sentó en la pequeña mesa de la cocina y comenzó a escribir en su diario, un hábito que había retomado gracias a Rosaura. Escribir era una forma de ordenar sus emociones, de poner en palabras todo aquello que a veces parecía demasiado grande para procesar. Hoy miré a los niños en la escuela, escribió, y sentí una mezcla de felicidad y tristeza. Felicidad porque ellos me recuerdan la inocencia y la pureza que todavía existen en el mundo. Tristeza porque, durante mucho tiempo, creí que nunca podría sentirme completa sin tener un hijo. Pero tal vez he estado equivocada todo este tiempo. Tal vez ser madre no es solo dar vida, sino cuidar, amar y proteger, incluso a aquellos que no son de tu sangre. Estoy empezando a entender eso. Estoy empezando a entenderme a mí misma. Dejó el lápiz sobre la mesa y suspiró. Aún había noches en las que lloraba en silencio, noches en las que recordaba los momentos felices que había compartido con Emiliano y se preguntaba si alguna vez él la había amado realmente. Pero esos momentos eran cada vez menos frecuentes. Ahora, su mente estaba ocupada con planes, con estrategias, con la promesa de que Emiliano pagaría por cada lágrima que ella había derramado. A la mañana siguiente, Luciana se encontró con Rosaura en una cafetería. Su amiga, como siempre, estaba impecable y llena de energía. Rosaura no solo era su apoyo emocional, sino también la pieza clave en su plan de venganza. He investigado más sobre la situación de Emiliano, dijo Rosaura mientras revolvía su café. Está peor de lo que pensábamos. Sus empresas están al borde del colapso, y su relación con Valeria no va tan bien como él quiere hacer creer. Luciana alzó una ceja, interesada. ¿Qué sabes de Valeria? Oh, querida, esa mujer es una joya, respondió Rosaura con sarcasmo. Fingió estar embarazada para asegurarse de que Emiliano la mantuviera, pero está jugando a dos bandas. Tiene un amante, un empresario llamado Diego Cárdenas, que le prometió llevarla a Europa una vez que Emiliano se hunda por completo. Luciana apretó la mandíbula al escuchar esto. No le sorprendía. Valeria siempre le había parecido una mujer superficial, interesada únicamente en el dinero y el estatus. Pero saber que ella también estaba manipulando a Emiliano era un golpe de ironía que no pudo evitar disfrutar. ¿Crees que Emiliano sabe que lo está engañando?
preguntó Luciana. Rosaura negó con la cabeza. Dudo que lo sospeche. Emiliano siempre ha sido tan arrogante que nunca se le ocurriría que alguien podría jugar con él como él ha jugado con los demás. Luciana se quedó pensativa. Podía usar esta información a su favor, pero tenía que ser cuidadosa. Quería que Emiliano sintiera el peso de cada una de sus acciones, pero también quería que la caída fuera definitiva. Esa tarde, Luciana comenzó a trabajar en un plan más elaborado. Contrató a un investigador privado para seguir a Valeria y reunir pruebas de su infidelidad. Sabía que Emiliano no reaccionaría bien al descubrir la traición de su amante, y eso era exactamente lo que quería, desestabilizarlo emocionalmente antes de atacar su imperio financiero. Al mismo tiempo, Luciana seguía reconstruyendo su vida. En la escuela, los niños comenzaron a encariñarse con ella, y poco a poco, Luciana descubrió que enseñar era una de las pocas cosas que realmente la hacía feliz. Había una niña en particular, Sofía, que le recordaba a sí misma cuando era pequeña. Sofía tenía solo 8 años, pero ya había enfrentado más dificultades de las que una niña debería conocer. Su madre trabajaba todo el día, y su padre las había abandonado cuando ella era un bebé. Un día, después de clase, Sofía se quedó para ayudar a Luciana a recoger los materiales. «¿Maestra?», dijo la niña con timidez. «¿Usted tiene hijos?». La pregunta golpeó a Luciana como un balde de agua fría, pero se obligó a sonreír. «No, Sofía. No tengo hijos». «Ah», la niña parecía pensativa. «Pero sería una buena mamá. Usted siempre nos cuida y nos escucha». Las palabras de Sofía hicieron que los ojos de Luciana se llenaran de lágrimas. Se agachó para quedar a la altura de la niña y le acarició el cabello. «Gracias, Sofía. Eso significa mucho para mí». Esa noche, mientras escribía en su diario, Luciana reflexionó sobre las palabras de Sofía. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su vida tenía un propósito más allá de su dolor y su venganza. Pero eso no significaba que abandonaría sus planes. Emiliano todavía tenía que pagar, y Luciana estaba decidida a asegurarse de que cada uno de sus pasos lo llevara al abismo que él mismo había cavado. Los días pasaron, y el investigador privado finalmente entregó las pruebas que Luciana había pedido. Había fotos, videos y mensajes de texto que demostraban la relación entre Valeria y Diego. Luciana los miró con detenimiento, sintiendo una mezcla de satisfacción y rabia. Emiliano había destruido su vida, y ahora era su turno de sentir lo que significaba ser traicionado por alguien en quien confiabas. Rosaura la ayudó a planear el siguiente paso. Decidieron enviar las pruebas a Emiliano de forma anónima, asegurándose de que las recibiera en un momento en el que no pudiera ignorarlas. Querían que la revelación fuera un golpe devastador, algo que lo dejara tambaleándose y vulnerable. Cuando Emiliano recibió las pruebas, estaba en una reunión con sus socios. Al abrir el sobre, su rostro se transformó. Los colores se le fueron del rostro mientras miraba las fotos de Valeria con Diego, riendo, abrazándose, besándose. Sus manos temblaban mientras leía los mensajes de texto, cada palabra confirmando lo que nunca había sospechado, que Valeria no lo amaba, que lo estaba usando, que se estaba riendo de él a sus espaldas. Luciana no estaba presente para ver su reacción, pero el investigador privado la llamó más tarde para describirlo. «Señora Luciana, nunca había visto a un hombre tan furioso». Rompió el sobre y salió de la oficina como un loco. «Creo que va a confrontar a Valeria». Esa noche, Luciana se sentó en su pequeño sofá, sosteniendo una copa de vino. Sabía que lo que había hecho era solo el comienzo, pero no pudo evitar sentirse un poco más ligera. Emiliano finalmente estaba empezando a probar un poco de su propio veneno, y eso era solo el principio. La noche estaba envuelta en un manto de oscuridad, pero el caos dentro de Emiliano Fuentes no daba tregua. Había pasado horas en su oficina, sentado en el amplio sillón de cuero que alguna vez había simbolizado su autoridad, con las pruebas de la infidelidad de Valeria aún dispersas sobre el escritorio. Las imágenes y los mensajes eran como una daga clavada en su orgullo, un recordatorio de que todo lo que pensaba controlar se le estaba escapando de las manos. La rabia lo consumía. Sentía el ardor en el pecho, las sienes palpitando con furia.
Emiliano no estaba acostumbrado a ser la víctima, siempre había sido el que dictaba las reglas, el que manipulaba, el que ganaba. Pero ahora, por primera vez, se sentía humillado, traicionado, impotente. Valeria, la mujer que él había llevado a lo más alto, la que había exhibido como un trofeo, resultaba ser una farsante. Y peor aún, alguien más se lo había hecho saber, alguien que se había tomado la molestia de reunir esas pruebas y entregárselas en el peor momento posible. ¿Quién fue?, murmuró para sí mismo, apretando los puños. ¿Quién se atrevió a hacer esto? Mientras tanto, Valeria estaba en el lujoso departamento que Emiliano le había alquilado, ajena al huracán que se avecinaba. Estaba en su habitación, maquillándose frente al espejo, tarareando una canción. Esa noche, planeaba encontrarse con Diego, su amante. Emiliano le había dado una tarjeta de crédito ilimitada, pero Diego era joven, apasionado, y prometía darle algo que Emiliano no podía: emoción. El sonido estruendoso de la puerta al abrirse la sacó de su ensueño. Emiliano entró como una tormenta, sus ojos llenos de furia y su voz resonando en las paredes. ¿Cómo te atreves, Valeria?, gritó, lanzando las fotos sobre la cama. Valeria retrocedió, sorprendida al principio, pero rápidamente recuperó la compostura. Sabía que este momento llegaría tarde o temprano y había preparado su respuesta. ¿Qué significa esto?, preguntó Emiliano, señalando las fotos con el dedo tembloroso. Valeria suspiró, mirando a Emiliano con una mezcla de desdén y lástima. Significa que no eres tan importante como crees, Emiliano, dijo con una frialdad que lo dejó sin palabras. Pensaste que porque me llenaste de regalos yo iba a quedarme a tu lado para siempre. Pero no soy una de tus posesiones. Emiliano sintió que algo dentro de él se rompía. Durante años había usado a las personas como piezas en un juego, pero nunca había considerado la posibilidad de ser el quien quedara fuera del tablero. Eres una ingrata, gruñó, acercándose a ella con los puños apretados. Te di todo lo que tienes. Sin mí, no eres nada. Valeria dio un paso hacia él, su rostro a centímetros del suyo, y sonrió con malicia. ¿De verdad crees eso? ¿De verdad crees que eres indispensable? Emiliano, tú estás acabado. Tus negocios están al borde de la ruina, y lo único que me interesaba de ti era el dinero. Pero ahora, ya ni eso tienes. Emiliano la miró con incredulidad. Quería gritar, quería golpear algo, pero sabía que cada palabra que ella decía era cierta. Valeria se había convertido en el reflejo cruel de todo lo que él había sido: manipulador, egoísta, calculador. Valeria recogió su bolso y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y lo miró por última vez. Voy a Europa con Diego. Espero que encuentres a alguien más a quien culpar por tus fracasos. Adiós, Emiliano. Cuando la puerta se cerró tras ella, Emiliano se desplomó en el sofá. Su mundo se estaba desmoronando, y no sabía cómo detenerlo. Al día siguiente, la noticia de la separación de Emiliano y Valeria comenzó a circular en los círculos sociales. Los rumores eran implacables, y pronto, sus socios comenzaron a retirarse de los proyectos que tenían con él. Los bancos empezaron a presionarlo para que pagara las deudas acumuladas, y los empleados de su empresa comenzaron a abandonar el barco antes de que se hundiera. Mientras Emiliano enfrentaba el colapso de su imperio, Luciana observaba desde la distancia. No podía negar que había una satisfacción en ver cómo Emiliano finalmente probaba el amargo sabor de la derrota. Pero no era suficiente. Su plan aún no estaba completo. Con la ayuda de Rosaura, Luciana continuó trabajando en los aspectos legales de su venganza. Descubrieron que Emiliano había cometido varias irregularidades financieras en el pasado, y aunque había logrado mantenerlas ocultas durante años, ahora que estaba bajo escrutinio, todo empezaba a salir a la luz. Una tarde, Luciana recibió una llamada inesperada. Era Emiliano. Luciana, necesitamos hablar, dijo, su voz apagada, casi derrotada. Por un momento, Luciana sintió una punzada de compasión. Pero rápidamente recordó todo lo que él le había hecho, y cualquier rastro de empatía se desvaneció. No tengo nada que decirte, Emiliano, respondió con frialdad.
Por favor, Luciana. Necesito verte. Solo una vez. Luciana colgó sin responder. No estaba lista para enfrentarlo cara a cara, no todavía. Esa noche, mientras reflexionaba sobre la llamada, Rosaura le ofreció un consejo. Si vas a enfrentarlo, hazlo desde una posición de poder. No le des la oportunidad de manipularte de nuevo. Luciana asintió, sabiendo que su amiga tenía razón. Emiliano estaba desesperado, y eso lo hacía más peligroso. Pero también sabía que su tiempo de control sobre ella había terminado. Una semana después, Emiliano la volvió a buscar. Esta vez, se presentó en la escuela donde trabajaba, algo que nunca antes había hecho. Luciana lo vio desde la ventana de su salón de clases y sintió que su corazón se aceleraba. No era miedo lo que sentía, sino rabia. Rabia por todas las veces que él la había hecho sentir pequeña, insignificante. Salió al patio, donde Emiliano la esperaba. Su apariencia había cambiado, estaba más delgado, con el rostro cansado y la ropa que una vez había sido impecable ahora lucía descuidada. Luciana, gracias por verme, dijo, con una voz que parecía arrastrarse. No vine por ti. Vine por mí, para cerrar este capítulo de mi vida, respondió ella, cruzando los brazos. Emiliano asintió lentamente, como si entendiera que ya no tenía poder sobre ella. Sé que cometí errores, dijo. Pero quiero arreglar las cosas. Quiero recuperar lo que teníamos. Luciana dejó escapar una risa amarga. ¿Recuperar lo que teníamos? Emiliano, lo único que teníamos era una ilusión. Yo fui la única que creyó en ese sueño, y tú lo destruiste. Las palabras de Luciana fueron como un golpe para Emiliano. Por primera vez, parecía verdaderamente arrepentido. Pero ella no estaba allí para consolarlo. Tienes razón, admitió finalmente. Te fallé. Pero necesito tu ayuda. Estoy perdiendo todo, y no sé cómo salir adelante. Luciana lo miró con una mezcla de lástima y desdén. Emiliano, el hombre que una vez había sido su mundo, ahora no era más que una sombra de sí mismo. Lo siento, Emiliano. Pero esta vez, tendrás que arreglártela solo. Luciana dio media vuelta y se alejó, dejando a Emiliano solo en el patio. Sentía una extraña sensación de alivio, como si finalmente hubiera cerrado una puerta que había estado entreabierta durante demasiado tiempo. Esa noche, Luciana escribió en su diario. Hoy vi a Emiliano por última vez. No sé qué será de él, pero ya no es mi problema. He cargado con su peso durante años, y ahora, por fin, puedo dejarlo atrás. Mi vida me pertenece de nuevo. Luciana despertó esa mañana con una sensación de peso en el pecho, una opresión que se negaba a desaparecer. Había pasado semanas desde que vio a Emiliano por última vez, desde que lo dejó solo en aquel patio, enfrentando las consecuencias de sus propios actos. Pero, aunque se esforzaba por mantenerse firme, algo dentro de ella seguía revuelto. Era una lucha constante. Por un lado, sentía satisfacción al ver cómo Emiliano finalmente probaba el amargo sabor de la derrota. Pero, por otro lado, había un dolor que no podía ignorar. No por él, sino por ella misma, por todo lo que había perdido en ese matrimonio, por todo lo que él le había arrebatado. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno, el sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Rosaura. «Luciana, ¿tienes un momento?», preguntó su amiga, con ese tono firme pero preocupado que siempre usaba cuando algo importante sucedía. «Claro, Rosaura». «¿Qué pasa?». «Es Emiliano. Está en el hospital». Luciana sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «¿Qué le pasó?», preguntó, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. «Intentó quitarse la vida». Las palabras de Rosaura cayeron como un martillo sobre su pecho. Durante unos segundos, no pudo responder. Recordaba a Emiliano como el hombre fuerte, arrogante y lleno de orgullo que había dominado su vida durante tanto tiempo. Ahora, la imagen de ese mismo hombre reducido a tal desesperación la dejó paralizada. «¿Está bien?», logró preguntar finalmente, con la voz temblorosa. «Lo encontraron a tiempo».
Está estable, pero necesitará atención. Su hermana me llamó para decírmelo. Pensó que debería saberlo. Luciana colgó el teléfono y se quedó mirando la taza de café que había dejado sobre la mesa. Sus pensamientos eran un torbellino. No sentía lástima por Emiliano, pero tampoco podía ignorar el peso de lo que había ocurrido. Durante años, él la había hecho sentir como si su vida no tuviera valor. Ahora, parecía que él había caído en el mismo abismo. Pasaron varios días antes de que Luciana decidiera visitar el hospital. No lo hacía por compasión, sino por necesidad. Quería verlo con sus propios ojos, quería enfrentarlo una última vez y asegurarse de que todo lo que había hecho tenía un propósito. Cuando llegó, la habitación de Emiliano estaba en silencio. Él estaba acostado en la cama, con los ojos cerrados y el rostro pálido. Ya no era el hombre imponente que ella recordaba. Parecía frágil, casi irreconocible. Luciana se quedó de pie en la puerta, debatiéndose entre entrar o marcharse. Finalmente, respiró hondo y dio un paso adelante. Emiliano. Él abrió los ojos lentamente, y al verla, su expresión se llenó de sorpresa. Luciana, no esperaba verte aquí. Ella cruzó los brazos, tratando de mantener la distancia emocional que había construido con tanto esfuerzo. No estoy aquí para consolarte, Emiliano. Estoy aquí porque quiero entender. ¿Qué pasó contigo? ¿Qué te llevó a esto? Emiliano desvió la mirada, incapaz de sostener la intensidad de su mirada. Perdí todo, Luciana. Perdí mi empresa, perdí a Valeria, y lo peor de todo, te perdí a ti. Luciana dejó escapar una risa amarga. ¿Me perdiste? Emiliano, nunca me tuviste. Nunca me valoraste. Siempre me trataste como si fuera un accesorio en tu vida, algo que podías reemplazar cuando quisieras. Él cerró los ojos, como si sus palabras fueran demasiado dolorosas de escuchar. Lo sé. Sé que fui un idiota. Pero no fue hasta que te vi marcharte, hasta que todo se derrumbó, que entendí lo que había hecho. ¿Y ahora qué? Preguntó Luciana, sin dejar de mirarlo. ¿Esperas que te perdone? ¿Que vuelva contigo? Emiliano negó con la cabeza. No. No espero nada. Solo quería que supieras que lo siento. Lamento todo lo que te hice pasar. Por un momento, el silencio llenó la habitación. Luciana sintió una mezcla de emociones, rabia, tristeza, alivio. Había esperado tanto tiempo escuchar esas palabras, pero ahora que las tenía frente a ella, no se sentía como lo había imaginado. Lamento que hayas llegado a esto, Emiliano, dijo finalmente. Pero no puedo seguir cargando con tus problemas. Durante años, me culpaste por todo lo que estaba mal en tu vida, y yo lo acepté. Ahora, es tu turno de enfrentarte a tus propios demonios. Luciana se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a Emiliano solo con sus pensamientos. Esta vez, no había lágrimas, no había rabia. Solo había una sensación de cierre, como si finalmente hubiera puesto un punto final a esa parte de su vida. A medida que pasaban los días, Luciana comenzó a enfocarse en su propio futuro. Abrió una pequeña tienda de cosméticos naturales, un proyecto que había comenzado como un pasatiempo, pero que rápidamente se convirtió en su pasión. Con la ayuda de Rosaura, convirtió su negocio en un éxito, ganándose el respeto de la comunidad y demostrando que era capaz de levantarse por sí misma. Pero, aunque su vida estaba en marcha, todavía había momentos en los que el pasado volvía a acecharla. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en su tienda, recibió una carta. No tenía remitente, pero reconoció la letra de inmediato, era de Emiliano. La carta era breve, pero cada palabra estaba cargada de significado. Luciana. Sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que estoy tratando de cambiar. No por ti, ni por nadie más, sino por mí mismo. Gracias por darme la fuerza para enfrentar mi realidad, aunque haya sido de la manera más dolorosa. Siempre te desearé lo mejor. Emiliano. Luciana leyó la carta varias veces, tratando de entender cómo se sentía. No había perdón en su corazón, pero sí había algo más, paz.
Emiliano ya no era parte de su vida, y eso era suficiente para ella. Esa noche, mientras escribía en su diario, Luciana reflexionó sobre todo lo que había vivido. Había perdido mucho, pero también había ganado algo invaluable: su libertad, su fuerza, su capacidad de creer en sí misma. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz. El aire fresco de la mañana invadía la habitación de Luciana mientras se alistaba para comenzar el día. Afuera, el canto de los pájaros era un contraste con las emociones que llevaban semanas en su interior. La carta de Emiliano seguía guardada en el cajón de su escritorio, leída tantas veces que las esquinas del papel ya estaban desgastadas. No la había contestado, ni pensaba hacerlo. Pero, aunque no lo quisiera admitir, las palabras de Emiliano seguían rondando su mente. El negocio que había comenzado con esfuerzo ahora estaba prosperando. Su tienda de cosméticos naturales se había convertido en un espacio donde muchas mujeres acudían no solo por los productos, sino también por las charlas sinceras y alentadoras que Luciana ofrecía sin darse cuenta. Era como si cada consejo que daba a sus clientas la ayudara también a reconstruirse un poco más. Esa mañana, mientras revisaba los pedidos en su tienda, una joven entró tímidamente. Era Sofía, la niña de la escuela a la que Luciana había tomado un cariño especial. «Maestra, ¿puedo ayudarle?», preguntó la niña con una sonrisa tímida. Luciana se agachó para quedar a su altura, sonriendo al ver su entusiasmo. «Claro que sí, pero hoy estoy haciendo algo un poco aburrido». «¿Estás segura de que quieres ayudar?». Sofía asintió con energía. Mientras organizaban los productos, la niña hablaba sobre su día, su madre y sus sueños. En algún momento, Sofía se detuvo y la miró con seriedad. «Maestra, ¿usted siempre fue tan fuerte?». La pregunta la tomó por sorpresa. Luciana se quedó en silencio por un momento, buscando la respuesta adecuada. «No, Sofía. Hubo un tiempo en el que no me sentía fuerte para nada. Pero aprendí que ser fuerte no significa no sentir dolor. Significa seguir adelante, incluso cuando duele». La niña asintió lentamente, como si estuviera tratando de entender. «Entonces, cuando sea grande, quiero ser como usted». Luciana sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Sofía la conmovieron más de lo que esperaba. Era increíble pensar que, a pesar de todo lo que había vivido, ahora podía ser un ejemplo para alguien más. Esa tarde, después de cerrar la tienda, Luciana decidió visitar a Rosaura. Necesitaba hablar con alguien, y su amiga siempre tenía las palabras adecuadas. La encontró en su despacho, rodeada de papeles y documentos legales, pero con una sonrisa en el rostro al verla entrar. «Luciana, qué sorpresa. ¿Todo bien?». Luciana se sentó frente a ella, suspirando profundamente. «No sé si bien es la palabra correcta, Rosaura. Pero estoy avanzando». Rosaura dejó los papeles a un lado y se inclinó hacia adelante, interesada. «¿Qué pasa?». Luciana le habló de la carta de Emiliano, de cómo sus palabras la habían hecho reflexionar sobre el peso del perdón y sobre su propia necesidad de sanar completamente. «¿Crees que lo perdonarás algún día?», preguntó Rosaura, con suavidad. «No lo sé», respondió Luciana, mirando sus manos. «No siento odio por él, pero tampoco siento que pueda perdonarlo. No después de todo lo que me hizo pasar». Rosaura asintió, comprensiva. «El perdón no siempre es para la otra persona, Luciana. A veces, es para nosotras mismas. Para soltar el dolor, para liberarnos de lo que nos ata al pasado». Luciana reflexionó sobre esas palabras durante días. Aunque no lo decía en voz alta, había una parte de ella que seguía luchando con la carga de los recuerdos. Emiliano había sido una gran parte de su vida, y soltar todo lo que él representaba no era tan fácil como había pensado. Mientras tanto, las cosas seguían cambiando para Emiliano. Había salido del hospital, pero su vida estaba lejos de volver a la normalidad. Sus empresas habían colapsado por completo, y los pocos amigos que tenía lo habían abandonado cuando dejó de ser útil para ellos. Ahora vivía en un pequeño departamento, lejos del lujo al que estaba acostumbrado. Una tarde, mientras caminaba por el parque, Emiliano se encontró con alguien inesperado, Sofía.
La niña estaba jugando sola, lanzando una pelota al aire y atrapándola. Emiliano se detuvo, recordando que Luciana le había hablado de ella alguna vez. «Bola, pequeña», dijo, con una sonrisa triste. Sofía lo miró con curiosidad. «¿Quién es usted?» «Soy un amigo de tu maestra Luciana». Los ojos de Sofía se iluminaron al escuchar el nombre de Luciana. «La maestra Luciana es la mejor». «¿También le ayudó a usted?» La pregunta lo tomó por sorpresa. Emiliano se rascó la nuca, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «De alguna manera, sí. Ella es una mujer increíble, ¿verdad?» Sofía sintió con entusiasmo, y luego volvió a jugar. Emiliano se quedó observándola por un momento, reflexionando sobre lo que había perdido y lo que nunca había apreciado mientras lo tenía. Ese encuentro lo dejó pensando en cómo podía enmendar su vida, no para recuperar a Luciana, sino para ser una mejor persona. Empezó a trabajar como voluntario en una organización que ayudaba a niños en situaciones vulnerables. Aunque al principio lo hizo por pura desesperación, pronto descubrió que era algo que realmente le llenaba el corazón. Por su parte, Luciana seguía enfocada en su negocio y en los niños de la escuela. Cada día era un paso más hacia una vida completamente suya, libre de las sombras del pasado. Sin embargo, había algo que seguía rondando su mente: el perdón. Una noche, mientras escribía en su diario, se detuvo y miró la página en blanco. Por primera vez, se permitió escribir sobre Emiliano, no como el hombre que la había lastimado, sino como alguien que también había sufrido. «Tal vez no lo perdone completamente», escribió, «pero puedo desearle paz. No porque lo merezca, sino porque yo la merezco». Esa reflexión marcó un punto de inflexión para Luciana. No necesitaba olvidar lo que había vivido, pero tampoco necesitaba cargar con el peso del rencor. Había encontrado su fortaleza en medio del dolor y ahora estaba lista para seguir adelante, completamente libre. Luciana despertó esa mañana sintiendo que algo había cambiado en el aire. Había sido una noche de insomnio, con pensamientos que se enredaban en su mente como una tormenta. A pesar de su creciente éxito, su tienda y su nueva vida, todavía había noches en las que los fantasmas del pasado la asaltaban. Recordaba los días de su matrimonio, las veces que Emiliano la había humillado, las lágrimas silenciosas que derramó cuando él no estaba mirando. Pero lo que más le dolía no era la traición de Emiliano, sino el tiempo perdido. Había entregado los mejores años de su vida a alguien que nunca la valoró, y ahora, aunque estaba reconstruyendo su mundo, no podía evitar sentir que una parte de ella siempre quedaría marcada por ese dolor. Esa mañana, mientras preparaba su café, su teléfono sonó. Era una llamada de Rosaura. «Luciana, ¿tienes unos minutos? Necesito hablar contigo». El tono de Rosaura era serio, lo suficiente como para que Luciana sintiera una punzada de preocupación. Se encontró con ella en un café cercano. Rosaura estaba sentada con una expresión de preocupación, algo poco común en su siempre confiada amiga. «¿Qué pasa?», preguntó Luciana, tomando asiento frente a ella. Rosaura suspiró profundamente antes de responder. «Es Emiliano. Está enfrentando problemas legales graves. Al parecer, algunos de sus antiguos socios lo están demandando por irregularidades financieras». Luciana no respondió de inmediato. La noticia no la sorprendía, sabía que Emiliano había hecho cosas cuestionables durante años. Pero escuchar que finalmente estaba enfrentando las consecuencias la dejó con una mezcla de emociones. «¿Qué tiene que ver eso conmigo?», preguntó finalmente. «Nada, directamente», respondió Rosaura. «Pero pensé que debería saberlo. Y, además, él me pidió que te entregara esto». Rosaura sacó un sobre del bolso y lo colocó sobre la mesa. Luciana lo miró con desconfianza antes de tomarlo. «¿Qué es esto?». «Una carta». «No la he leído, pero insistió en que era importante que lo hicieras». Luciana abrió el sobre con cuidado, sus manos temblando ligeramente. Al desplegar la carta, reconoció de inmediato la letra de Emiliano. Respiró hondo antes de comenzar a leer. «Luciana, no tengo derecho a pedirte nada, pero siento que necesito decirte esto.
Durante años, viví cegado por mi ambición, por mi necesidad de ser más, de tener más. Te lastimé de maneras que nunca podré perdonarme y ahora estoy enfrentando las consecuencias de mis actos. He perdido todo, Luciana. Mi dinero, mi prestigio, mi salud. Pero lo que más me pesa es haber perdido a la única persona que alguna vez me amó de verdad. Sé que ya no hay manera de enmendar lo que hice, pero quiero que sepas que estoy arrepentido. No espero tu perdón, pero quería agradecerte. Tu fortaleza, tu capacidad de seguir adelante después de todo lo que te hice, me ha inspirado a tratar de ser una mejor persona. Ojalá algún día encuentres la felicidad que mereces. Emiliano. Luciana cerró los ojos al terminar de leer, sintiendo una oleada de emociones que no podía describir. Había esperado tanto tiempo escuchar esas palabras, pero ahora que las tenía frente a ella, no sabía cómo sentirse. ¿Qué piensas hacer?, preguntó Rosaura, interrumpiendo sus pensamientos. Nada, respondió Luciana, después de un momento de silencio. Esto no cambia nada. Rosaura asintió, entendiendo. Está bien. Pero si alguna vez necesitas hablar, sabes que estoy aquí. Los días pasaron, y aunque Luciana intentaba mantener su enfoque en su negocio y en su vida, la carta de Emiliano seguía rondando en su mente. Había algo en sus palabras que no podía ignorar, una sinceridad que no había visto en él antes. Un día, mientras organizaba su tienda, Sofía entró corriendo con una sonrisa en el rostro. Maestra Luciana. Y mire lo que hice en la escuela. La niña le mostró un dibujo que había hecho, un retrato de Luciana rodeada de flores y niños. ¿Soy yo?, preguntó Luciana, sonriendo. Sí. Usted siempre está ayudándonos y cuidándonos. Es como una mamá para todos nosotros. Luciana sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Durante años, había pensado que su incapacidad para tener hijos la hacía menos mujer, menos valiosa. Pero ahora, entendía que la maternidad no siempre tenía que ver con la sangre. Podía ser una madre de muchas maneras, y el amor que sentía por esos niños era prueba de ello. Esa noche, mientras escribía en su diario, Luciana reflexionó sobre todo lo que había pasado. Emiliano era parte de su pasado, pero no definía su futuro. Había encontrado la fuerza para seguir adelante, y ahora sabía que su valor no dependía de lo que otros pensaran de ella. Hoy entendí algo importante, escribió. Mi vida es mía, y no necesito la aprobación de nadie para ser feliz. Emiliano fue una lección dolorosa, pero también una lección que me enseñó a valorarme a mí misma. Y por eso, puedo soltar el rencor. No porque él lo merezca, sino porque yo lo merezco. Al día siguiente, Luciana volvió a su rutina. Cada paso que daba era un recordatorio de su fortaleza, de su capacidad para reconstruirse. Y aunque las cicatrices del pasado siempre estarían allí, ya no eran una carga, sino una prueba de todo lo que había superado. Luciana despertó con una sensación de incertidumbre que le resultaba difícil ignorar. A pesar de que su vida había tomado un rumbo más estable, había una sombra persistente que no podía borrar, la carta de Emiliano. Durante días, había intentado dejarla atrás, guardarla como un recuerdo insignificante de un capítulo que ya había cerrado. Pero las palabras de arrepentimiento resonaban en su mente, como un eco que no encontraba descanso. Esa mañana, mientras desayunaba en la pequeña mesa de su cocina, el sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era una llamada de Andrea, una antigua empleada de su casa durante los años en que vivió con Emiliano. Señora Luciana, perdón por llamarla tan temprano. Sé que no he tenido contacto con usted desde hace tiempo, pero necesitaba hablarle. Andrea sonaba nerviosa, casi temerosa, lo cual preocupó a Luciana. No te preocupes, Andrea. ¿Qué sucede? Es el señor Emiliano. Está muy mal, señora. Desde que perdió todo, se ha aislado por completo. Apenas come, y creo que ni siquiera tiene fuerzas para cuidar de sí mismo. Yo no debería estar diciéndole esto, pero siento que usted es la única persona que podría hacer algo. Luciana se quedó en silencio, procesando las palabras de Andrea.
Una parte de ella quería ignorar esa llamada, cerrar esa puerta de una vez por todas. Pero otra parte, una más compasiva, no podía evitar sentir un deber moral. Emiliano había sido cruel, sí, pero también era humano. Y ahora, parecía ser una versión destrozada del hombre que una vez conoció. Gracias por decirme, Andrea. Lo pensaré, respondió finalmente, antes de colgar. El resto del día fue un torbellino de emociones. Mientras atendía a los clientes en su tienda, su mente vagaba hacia los recuerdos de su vida con Emiliano, los momentos felices que alguna vez compartieron, antes de que todo se desmoronara. Aunque sabía que no le debía nada, había algo en su corazón que le pedía ir a verlo, no para consolarlo, sino para cerrar definitivamente ese ciclo. Esa tarde, después de cerrar la tienda, Luciana tomó una decisión. Condujo hasta el pequeño departamento donde Emiliano vivía ahora, un lugar modesto que contrastaba drásticamente con la mansión donde solían vivir juntos. Subió las escaleras con pasos firmes, recordándose a sí misma que estaba allí por elección, no por obligación. Cuando llegó a la puerta, dudó por un momento antes de tocar. La puerta se abrió lentamente, revelando a Emiliano. Estaba demacrado, con barba de varios días y una mirada perdida que no encajaba con el hombre seguro y arrogante que ella recordaba. Luciana, murmuró, sorprendido al verla. ¿Puedo pasar?, preguntó ella, sin rodeos. Emiliano asintió y se hizo a un lado para dejarla entrar. El interior del departamento era igual de sombrío que su apariencia. Había cajas apiladas en las esquinas, platos sucios en la mesa y un aire de abandono que se sentía casi tangible. No esperaba verte aquí, dijo Emiliano, sentándose en un viejo sofá. No estoy aquí para quedarme, Emiliano. Solo quería saber cómo estabas. Él dejó escapar una risa amarga. ¿Cómo crees que estoy? Perdí todo, Luciana. Todo lo que creía que me hacía fuerte, todo lo que pensé que me definía, ya no está. Luciana lo miró en silencio, intentando descifrar sus emociones. Había una parte de ella que se sentía satisfecha al verlo enfrentando las consecuencias de sus acciones, pero también había una parte que no podía ignorar su humanidad. ¿Y qué vas a hacer ahora?, preguntó finalmente. Emiliano se encogió de hombros. No lo sé. Estoy tratando de empezar de nuevo, pero no es fácil. No soy el hombre que era antes, Luciana. Todo lo que hice, todo lo que te hice, fue porque tenía miedo. Miedo de no ser suficiente, de no ser lo que los demás esperaban de mí. Las palabras de Emiliano la tomaron por sorpresa. Nunca lo había visto tan vulnerable, tan dispuesto a admitir sus errores. Eso no justifica nada, respondió ella, con firmeza. Me hiciste sentir como si no valiera nada, Emiliano. Me humillaste de maneras que no puedo olvidar. Lo sé. Y no espero que lo olvides. Solo quería que supieras que lo lamento. Y que, gracias a ti, estoy empezando a ver las cosas de otra manera. Por un momento, el silencio llenó la habitación. Luciana no sabía qué más decir. Había esperado tanto tiempo escuchar esas palabras, pero ahora que las tenía frente a ella, no se sentía como una victoria. Espero que encuentres tu camino, Emiliano. Pero no puedo quedarme aquí para verte intentarlo. Mi vida está en otro lugar, lejos de todo esto. Emiliano asintió lentamente, como si entendiera que esta era la última vez que la vería. Gracias por venir, Luciana. Y, lo siento. Por todo. Ella se levantó y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y lo miró por última vez. Espero que algún día puedas perdonarte a ti mismo, Emiliano. Porque yo ya lo hice. Al salir del edificio, Luciana sintió una ligereza que no había experimentado en años. Había enfrentado sus miedos, su dolor, y había encontrado la manera de dejarlo todo atrás. No porque Emiliano lo mereciera, sino porque ella merecía ser libre. Esa noche, mientras escribía en su diario, Luciana se permitió llorar. No de tristeza, sino de alivio. Había llegado al final de un camino largo y doloroso, y ahora estaba lista para empezar uno nuevo. Hoy entendí que el perdón no siempre es un regalo para los demás, escribió.
A veces, es el regalo que nos damos a nosotras mismas para poder seguir adelante. Emiliano fue una herida, pero también fue una lección. Y ahora, estoy lista para vivir plenamente, sin sombras. Luciana comenzó su día con una nueva sensación de claridad. Habían pasado semanas desde su última visita a Emiliano, y aunque ese encuentro la había conmovido profundamente, había decidido que ya no permitiría que las sombras del pasado influyeran en su presente. Había hecho las paces con su historia, había encontrado la fuerza para perdonar y, lo más importante, se había liberado del peso que había cargado durante tanto tiempo. La tienda seguía prosperando, y con ello, Luciana se había convertido en una figura respetada en su comunidad. Sus productos no solo eran un reflejo de su talento, sino también de su compromiso con las mujeres que buscaban sentirse más fuertes, más seguras de sí mismas. Había formado un pequeño equipo de trabajo y cada una de las empleadas era alguien que, como ella, había enfrentado dificultades en el pasado y estaba buscando una nueva oportunidad para empezar. Esa mañana, mientras organizaba los nuevos pedidos en la tienda, Rosaura llegó con una expresión de entusiasmo. «Luciana, ¿tienes un momento?» «Siempre lo tengo para ti», respondió ella, sonriendo. Rosaura colocó un folder sobre el mostrador. «Tengo una propuesta que creo que te va a interesar». Luciana abrió el folder con curiosidad y encontró un proyecto para abrir un segundo local de su tienda en una ciudad cercana. El plan incluía todos los detalles, costos, ubicación y proyecciones de crecimiento. «Esto es increíble, Rosaura», dijo Luciana, con los ojos brillando de emoción. «Pero, ¿realmente crees que estoy lista para algo así?» «Por supuesto que lo estás», respondió su amiga, con firmeza. «Mira todo lo que has logrado, Luciana. Este es el siguiente paso natural». Luciana pasó el resto del día reflexionando sobre la propuesta. Aunque la idea de expandir su negocio era emocionante, también la llenaba de dudas. Había trabajado tanto para llegar a donde estaba, y el miedo al fracaso seguía acechándola. Pero esa noche, mientras escribía en su diario, recordó algo que siempre le decía a sus clientas: el miedo no es un enemigo. Es una señal de que estás saliendo de tu zona de confort. Con esa idea en mente, decidió dar el paso. Llamó a Rosaura al día siguiente para decirle que aceptaba la propuesta y juntas comenzaron a planificar cada detalle. Mientras tanto, Emiliano seguía luchando por reconstruir su vida. Había encontrado un trabajo como administrador en una pequeña empresa y aunque el salario era modesto, le permitía mantenerse por sí mismo. Había comenzado a asistir a terapia, algo que nunca había considerado antes, y poco a poco, estaba enfrentando los errores de su pasado. Una tarde, mientras caminaba por el parque después del trabajo, se encontró con Diego, el hombre con quien Valeria lo había engañado. Diego estaba sentado en una banca, hablando por teléfono con un tono altivo que le recordó al Emiliano de antaño. Durante unos segundos, Emiliano se detuvo, observándolo desde la distancia. No sentía rabia ni envidia, sino algo más cercano a la lástima. «Ese era yo», pensó Emiliano. «Y mira a dónde me llevó». Esa noche, escribió en su propio diario, algo que su terapeuta le había sugerido como una forma de procesar sus emociones. «Hoy entendí algo importante, no puedo cambiar lo que hice, pero puedo decidir quién quiero ser a partir de ahora». Luciana me mostró que la verdadera fortaleza no está en lo que poseemos, sino en lo que somos capaces de superar. Y aunque nunca podré deshacer el daño que le hice, puedo intentar ser una mejor persona en su honor. Mientras tanto, Luciana estaba inmersa en los preparativos para la apertura de su segundo local. Con cada decisión que tomaba, sentía una mezcla de emoción y ansiedad. Pero cada vez que las dudas la asaltaban, recordaba todo lo que había logrado hasta ese momento, todo lo que había superado. El día de la inauguración llegó, y el evento fue un éxito rotundo. Decenas de personas asistieron, entre ellas muchas mujeres que se habían convertido en sus clientas y amigas a lo largo del tiempo. Rosaura brindó un discurso emotivo, destacando el esfuerzo y la dedicación de Luciana, y al final, Luciana se paró frente a la multitud para agradecerles. «Hace unos años, pensé que mi vida había terminado», dijo, con la voz temblorosa por la emoción.
Pero hoy, estoy aquí para decirles que los momentos más oscuros pueden ser el inicio de algo maravilloso. No importa cuántas veces caigamos, siempre podemos levantarnos. La ovación que siguió a sus palabras fue ensordecedora. Luciana miró a la multitud con una sonrisa genuina, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Esa noche, después de regresar a casa, encontró una pequeña caja en la puerta de su casa. Al abrirla, descubrió un frasco de su primer producto, uno que había creado en los días más difíciles de su vida. Junto al frasco, había una nota que decía: «Gracias por enseñarme lo que significa la verdadera fortaleza. Siempre te desearé lo mejor. Emiliano». Luciana sostuvo el frasco en sus manos, sintiendo una mezcla de emociones. No sabía cómo Emiliano había conseguido ese producto, pero no podía negar que el gesto la conmovió. No porque significara algo romántico, sino porque era un recordatorio de lo lejos que ambos habían llegado. Esa noche, escribió en su diario una última reflexión sobre su viaje. He aprendido que el perdón no es una señal de debilidad, sino de fortaleza. He aprendido que el dolor puede ser el inicio de algo hermoso, si estamos dispuestos a transformarlo. Y he aprendido que mi historia no depende de lo que otros hagan, sino de lo que yo decida construir. Hoy, me siento libre. Hoy, me siento completa. La vida de Luciana había alcanzado una estabilidad que durante años pensó inalcanzable. Desde la inauguración de su segundo local, las cosas no habían hecho más que mejorar. Su trabajo era reconocido no solo por la calidad de sus productos, sino también por la inspiración que representaba su historia. Era invitada a eventos, entrevistas y conferencias donde compartía su experiencia de superación. Pero, a pesar de los logros, había noches en las que el silencio de su hogar se volvía ensordecedor. Aunque estaba rodeada de gente, a veces se sentía sola. Había dedicado tanto tiempo a reconstruirse que apenas había espacio para abrirse a algo nuevo. Una tarde, mientras revisaba los reportes de ventas en su oficina, recibió un correo inesperado. Venía de un evento de empoderamiento femenino en el que había participado meses atrás. En el mensaje, le invitaban a dar una charla en la capital, ante un público de cientos de mujeres que, según decían, admiraban su valentía. Luciana aceptó la invitación con entusiasmo, viendo en ello una oportunidad para seguir creciendo. El evento fue majestuoso. La sala estaba decorada con flores, y las luces resaltaban el escenario donde hablarían mujeres que, como Luciana, habían encontrado su fuerza en medio de la adversidad. Cuando llegó su turno, Luciana se paró frente al micrófono y miró a la multitud. Había caras jóvenes, maduras, y todas compartían la misma expresión de esperanza. Hace unos años, pensé que no tenía nada, comenzó. Me sentí rota, vacía, sin propósito. Pero hoy, estoy aquí para decirles que incluso en los momentos más oscuros hay luz. Y esa luz no siempre viene de fuera, a veces está dentro de nosotras, esperando a que la descubramos. Las palabras de Luciana resonaron en el auditorio, arrancando lágrimas y aplausos. Ella misma se emocionó al ver el impacto que tenían sus experiencias en otras personas. Por primera vez, entendió que su historia no era solo suya, era un testimonio de resistencia que podía inspirar a muchas más. Después del evento, una mujer se le acercó. Era alta, de cabello plateado, con una sonrisa cálida pero una mirada llena de tristeza. Luciana, quería agradecerte por tus palabras. Mi hija atravesó algo similar a lo que describiste, pero nunca encontró el valor para seguir adelante. Hoy, al escucharte, sentí que me hablabas a mí, como si me dieras fuerzas para continuar por las dos. Luciana tomó las manos de la mujer entre las suyas y la miró con sinceridad. A veces, las historias que no logramos escribir en nuestras vidas se convierten en las fuerzas que necesitamos para ayudar a otros. Su hija estaría orgullosa de usted. La mujer rompió en llanto y abrazó a Luciana, un abrazo que dejó en ambas un eco de consuelo y conexión. De regreso a casa, Luciana no pudo evitar reflexionar sobre cómo había cambiado su vida. En el pasado, había creído que todo lo que valía la pena estaba ligado a Emiliano, a su matrimonio y a la familia que no pudieron formar. Pero ahora entendía que la felicidad no dependía de nadie más que de ella misma.
Sin embargo, el destino no había terminado con sus pruebas. Una mañana, mientras estaba en la tienda, Rosaura llegó con una expresión seria. Luciana, necesito que te sientes. Esto es importante. Luciana sintió un escalofrío al ver la preocupación en el rostro de su amiga. ¿Qué sucede? Es Emiliano. Está gravemente enfermo. El mundo de Luciana se detuvo. Aunque ya no formaba parte de su vida, la noticia de su enfermedad removió algo profundo en su interior. Rosaura le explicó que Emiliano había sido diagnosticado con una enfermedad terminal y que los médicos no le daban más de unos meses de vida. Él no sabe que te estoy diciendo esto, pero pensé que debería saberlo. Luciana pasó el resto del día en un estado de confusión. Aunque había cerrado el capítulo de Emiliano, la idea de que estaba muriendo despertaba emociones que no sabía cómo manejar. Finalmente, decidió visitarlo. No por obligación, sino porque sentía que era lo correcto. Cuando llegó al pequeño departamento, Emiliano estaba sentado junto a la ventana, mirando al vacío. Había perdido aún más peso, y su piel estaba pálida, casi transparente. Al verla, sus ojos se iluminaron, pero también se llenaron de lágrimas.